Un cordial saludo para todos. Somos estudiantes del programa de Derecho de la Universidad CESMA. El día de hoy les vamos a hablar sobre la interpretación judicial. Mi equipo de trabajo está conformado por Lorena Rosales, Deiber Zambrano, Andrés Guerrero, Diana Costa, Guillermo Vera y quien les habla, Alicia Yandú. Entonces les vamos a empezar a hablar sobre qué es la interpretación judicial. Es el proceso o actividad para descubrir o atribuir significado y así decidir el alcance, el sentido, el contenido e implicación de un texto legal, con el fin de que pueda ser aplicado a casos concretos y sobre todo para precisar qué circunstancias encuadran, son subsumibles o quedan excluidas del texto legal. Se llama interpretación judicial a la realizada por los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Hay que resaltar que la interpretación judicial es eficaz, normalmente solo interpartes. Ello quiere decir, ante todo, que ninguna decisión jurisdiccional puede producir efectos jurídicos contra terceros extraños al proceso. Pero también quiere decir que en principio ningún juez tiene la obligación de conformarse con las decisiones, elecciones interpretativas de otro juez, incluso si se trata de una Corte Suprema. En otras palabras, en los ordenamientos del Civil Law, los precedentes jurisdiccionales, es decir, las decisiones jurisdiccionales de casos anteriores similares, bajo cualquier aspecto esencial al que se va a decidir, no son vinculantes para los otros jueces. Cada juez goza de total autonomía interpretativa y está sujeto en principio a la ley y a ella sola. Sin embargo, es claro que si el juez en la interpretación de una determinada ley o norma se aparta de las orientaciones interpretativas de la Corte Suprema, es probable que su sentencia sea impugnada por la parte contraria y sea después anulada por la Corte Suprema. ¿Quién realiza la interpretación judicial? La interpretación judicial es realizada por un juez o un tribunal cuando se resuelve un caso en concreto. Esta interpretación tiene como objetivo general analizar las diferentes formas de interpretación que el juez puede utilizar para cuando quiera que deba aplicarla el derecho frente al principio de la carga de la prueba. El juez lo interpreta aplicando diferentes métodos, estrategias, protocolos, en los cuales realiza interpretación de alcance y buscando la verdad de la norma, en el sentido de transmitir lo que el legislador quiso expresar al crearla. El juez debe tener una posición neutral en todo momento, ya que después de escuchar todos los argumentos realizados por las diferentes partes del proceso, realiza un análisis general, donde debe desprenderse de creencias particulares y dar una aplicabilidad e interpretación doctrinal. Continuamos con los tipos de interpretación judicial. Entre ellos están la interpretación popular de la norma o de la ley, la interpretación doctrinal de la norma o de la ley, la interpretación judicial, la interpretación auténtica o legislativa y por último la interpretación administrativa. Bueno, la interpretación popular de la norma o de la ley, este es un acto no técnico realizado por un determinado sujeto. La interpretación doctrinal de la norma o de la ley, este es un acto técnico realizado por un determinado sujeto. En este caso sería presentado por los abogados cuando hacen doctrinalmente un determinado caso. La interpretación judicial es la que realiza un determinado jurista en un determinado caso. La interpretación auténtica o legislativa es la que se realiza en la definición de la norma en la propia norma. Aquí se presentan dos casos, la contextual y la no contextual. La contextual es la que está dentro de la norma o de la ley, y la no contextual es la que no se encuentra dentro de la ley o de la norma. Y la interpretación administrativa
es la que se utilizan 5 aspectos para interpretar una determinada norma, los cuales están cuando hay una aparente contradicción, hay que determinar si hay que ponderar si hay una aparente contradicción. En la segunda es mirar si la norma inferior prevalece sobre la superior. En la tercera hay que revisar si la norma, si la jerarquía de la norma está por encima del determinado proceso que se va a tratar. Y la incompatibilidad, y si no hay incompatibilidad, hay que ir a los principios generales del derecho. Y si la interpretación no es clara, se debe ir al sistema sistemático. Siguiendo con los métodos de interpretación judicial, vamos a ver que esta es una actividad que llevan a cabo los diferentes jueces en su ejercicio de las jurisdicciones. Asimismo, se les está encomendada en determinar el sentido y el alcance de las normas jurídicas. Bueno, vamos a ver ahora los diferentes métodos que observamos aquí en esta diapositiva, que es el método analógico o extensivo. Bueno, vamos a ver lo que es la analógica. En esta consiste que busca interpretar el diferente sentido de la norma en base de la razón y es donde el juez explica el significado de la norma. Además, mira si es incierto o no incierto la norma en base a la luz de otro ordenamiento jurídico. Además, se observa lo que es equívoca y no equívoca, haciendo las diferentes analogías de las dos previsiones. Ahora bien, vamos a ver la segunda, que es la interpretación acorde al uso interpretativo del derecho. En esta interpretación vemos que dice que dentro de cualquier investigación siempre se hace un análisis de las normas y disposiciones legales porque estas determinan un comportamiento humano y además se fija en la sociedad, en especial de cada persona y procedimientos judiciales. En el método teológico vemos que en esta consiste en darle un significado a la norma y analizando primeramente la finalidad del precepto o un pacto. Además, sus objetivos como tal deben ser perceptibles y determinables y vinculados a una realidad. Bueno, siguiendo con la próxima, que es la interpretación genética. En esta miramos que la que se dice que puede comprender cualquier norma y además es creada por necesidad. Se crea por necesidad de una sociedad, por lo cual dicha necesidad da lugar a generar una disposición legal. En la próxima, la interpretación histórica, observamos que esta se centra en analizar el contexto de las diferentes disposiciones jurídicas anteriores, debido a que estas mismas podrán influir en el entendimiento del actual y tiene como un objetivo importante que podremos comprender de lo que se quiso decir el legislador o por qué fue escrita. Además, en esta norma podemos ver que se generan dos tipos de interpretación. Son las que son la estática y la dinámica. Bueno, en la próxima, que es la interpretación sistémica, podemos ver que en este tipo de interpretación lo que se busca es extraer dentro de un texto lo que se estudia en un enunciado. Además, en el diferente enunciado que vemos dentro de la norma, el sentido que tenga directamente el contenido como tal y general de una norma. En la próxima, que es la gramatical o la literal, en este método se concentra de manera cómo fue redactada la norma, además la disposición legal por parte del legislador, es decir, analizar mediante diferentes reglas gramaticales el lenguaje y encontrarle un sentido a la norma.
En el legislador, por obligación, deberá redactar una ley para poder ser interpretada. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre la interpretación judicial operativa frente a la interpretación jurídica no judicial doctrinal. Son 3 las características de la interpretación judicial que se les distingue de cualquier otro tipo de interpretación. Primera característica, vocación práctica de la interpretación judicial. La interpretación de una o varias normas jurídicas por parte del juez afecta profundamente y sustancialmente la decisión que se toma para resolver un caso. Las consecuencias de la interpretación judicial son directas e inmediatas en cuanto afectan de manera contundente la protección de los derechos y de los intereses jurídicamente de los individuos. La interpretación judicial se caracteriza por la autoridad y la fuerza que éste le imprime el derecho a estar contenidas en una sentencia que pone fin al caso. Segunda característica, carácter institucionalizado del derecho. La administración de justicia es la función de los jueces que está determinada por el ordenamiento jurídico. Esta establece un tipo especial de normas y reglas jurídicas que el juez es competente para realizar esta interpretación. Estas normas o reglas definen el procedimiento a seguir para cada una de esas fases previas a la decisión que contiene una sentencia. Interpretación judicial dice que es muy superior a cualquier otra interpretación de los funcionarios públicos. Tercera característica, corrección material de la interpretación judicial. La decisión de la interpretación del juez en el ordenamiento jurídico lo expresa siempre por medio de la obligación de fundamentar, argumentar las decisiones jurídicas. Esto lo explica el artículo 230 de la Constitución Política e igualmente el artículo 26 del Código Civil, que señala que los jueces y los funcionarios públicos en la aplicación de las leyes a los casos particulares interpretan por la vía doctrinal en busca de un verdadero sentido que trata de autorreferencia, que pretende garantizar el vínculo entre sentencia y ordenamiento jurídico. La función de los jueces no solamente se debe buscar la interpretación acorde al ordenamiento jurídico, sino que también se debe ajustar a los valores, principios y a la moral. Continuamos con la normatividad. Vamos a hablar del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, donde se dice y se manifiesta que los jueces y los magistrados están supeditados al imperio de la ley. Se hacen algunas sentencias y también se habla de que las sentencias y las jurisprudencias eran fuentes auxiliares del derecho. Con algunas sentencias, valga la redundancia, se decreta que la sentencia y la jurisprudencia se convierte en una fuente real del derecho, y esto da un margen amplio para que los magistrados y jueces de la República puedan hacer una amplitud de la interpretación de las normas y de la interpretación de las leyes. Esto dando alguna facilidad, ¿para qué? Pues para que los que hacen, digamos, las leyes y los que van a interpretar las leyes, que son los señores jueces de la República, pues tengan, digamos, como ese conocimiento, esa amplitud para poder realizar este tipo de normas. Hablamos de algunas sentencias, que es la 054 del 2006, ¿cierto? Hablamos de la sentencia 126 del 2001, hablamos de la sentencia de unificación del 2014, pero vamos a hablar en especial de la sentencia 836 del 2001, donde se manifiesta y se dice que se deja exequible el artículo 4 de la ley 169 de 1896, donde se dice que se puede trabajar sobre el conocimiento de las normas como tal por parte de los jueces y de los magistrados de la República. ¿Qué quiere decir esta sentencia? Que el juez que se aparte de la norma o se aparte de la sentencia tiene que jurídicamente expresar por qué lo hizo y bajo qué argumentos. Tienen que ser argumentos fundamentados a la norma y a la ley. También encontramos el artículo 31 del Código Civil, donde se habla de una interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo favorable o
u odioso de una norma o de una ley no se tomará como referencia para qué, para ampliar o restringir la interpretación de la ley, sea genuina por su sentido común. También de acuerdo a esto, a los precedentes que se logran adoptar a las normas y a las leyes. Bueno, y con esto hemos finiquitado la interpretación judicial, el trabajo que nos correspondió a nosotros como grupo. Esperamos que las sentencias que se publicaron sean leídas por ustedes, el trabajo que se hizo por cada uno de los participantes, pues que haya sido de entendimiento para cada uno de nosotros que estamos estudiando esta gran materia. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que es supremamente importante las cuestiones de la sentencia, las jurisprudencias, la interpretación que pueden hacer los jueces de la República y los magistrados. ¿Qué hemos entendido con esto? Que al dar una interpretación amplia, ¿cierto?, a los jueces de la República y a los señores magistrados, se logra hacer justicia en nuestro país, ¿cierto? Toda vez que al interpretar una norma y cuando los jueces dejan de estar supeditados al imperio de la ley, ¿cierto?, como sucedía ya como lo que han enseñado nuestros profesores, cuando eso deja de ser, digamos, como una camisa de fuerza y nacen estas jurisprudencias, nace esta normatividad, pues hombre, eso le da garantía a las personas, tanto a los que están siendo investigados como a las personas que están realizando una defensa. A todos, muchas gracias, bendiciones, Dios nos bendiga.